si toca fondo Uruguay, ahí surge el libertarianismo como opción. Yamandu Orsi ganó el balotaje de este domingo en Uruguay y será el próximo presidente, marcando así el regreso de la izquierda al poder del Frente Amplio. Y hay mucho que analizar, tanto para Uruguay como para la región, porque da un giro pues a la izquierda que ya nuestra invitada de hoy nos va a pues comentar cómo es esta situación en Uruguay. Así que le doy la bienvenida. Ella es Inés Curvelo, libertaria uruguaya, que ya conversábamos incluso antes de esta entrevista, que ya es libertaria, mucho antes, desde pues toda esta corriente que se ha impulsado con la llegada de Javier Milei al poder en Argentina. Bienvenida, ella nos acompaña desde Punta del Este, Uruguay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Muy bien, un gusto tenerte para que nos ayudes pues a conversar un poco por acá, a analizar toda la situación en Uruguay, pues luego del triunfo de Orsi y todo lo que esto significa, ¿no? Tú que estás allá, ¿cómo has visto pues todo el ambiente y todo lo que se viene para Uruguay? Quisiera que comencemos con lo más sencillo, ¿no? Con el análisis general y luego ya tocamos algunos temas más puntuales. ¿Qué significa para Uruguay y también para Latinoamérica el triunfo de Yamandu Orsi? no significa nada. No hay, no hay un cambio significativo, o sea, y no va a haber un cambio significativo con respecto a a la matriz económica del país. El país era un país liberal hace 20 años atrás, antes de la llegada del Frente Amplio. Era un país liberal donde vos tenías posibilidad de ascenso y de movilidad social vertical. O sea, ¿qué quiere decir? Que vos de pobre podías pasar a clase media, de clase media a rico. O sea, podías moverte verticalmente en la escala social. Después de la llegada, o sea, ¿por qué? Porque era un país liberal, pro mercado, donde era mucho más fácil subir y bajar, o sea, subías y bajabas rápidamente, tanto para arriba como para abajo, pero siempre en base a tu esfuerzo tenías posibilidades de cambiar de estatus social. Cuando llega el Frente Amplio y hace la reforma económica socialista en el 2005, en donde cambia la matriz económica del país, y pasa a ser un país socialista con gran expansión estatal, interviniendo el mercado, generando impuestos, regulaciones por todos lados al comercio, lo que generó fue que la gente ya no tuviera esa posibilidad de movilidad vertical de un estrato social a otro. Se generaron particularidades nuevas, como por ejemplo, o sea, la gente que estudia, se recibe, tiene oficios, la particularidad es que vos antes, con un oficio, con un estudio, con una profesión, tenías garantizado que podías salir de pobre. O sea, si vos eras una persona pobre o una capa social baja, estudiando, salías, te recibías de algo, de lo que sea, y sabías que tenías una herramienta como para poder salir del lugar en donde te había tocado nacer. La novedad es que ahora la gente estudia, se recibe, pero van a ser pobres, independientemente de que si sean un ingeniero civil, un arquitecto, no sé, un médico o un electricista. Vas a ser pobre siempre, porque pasa lo mismo que pasa en cualquier país socialista, como en Venezuela, como en Cuba, que tenés profesionales que son pobres, que viven mal y que tienen que hacer otras cosas que no son las de su profesión para poder sobrevivir. Bueno, acá pasa lo mismo, hace 20 años, o sea, la gente estudia y la novedad es que no va a salir de pobre. Bueno, eso no ¿Cómo, cambia cómo le, por cómo este le, cómo le gobierno. explicamos a nuestra audiencia que es público internacional, ¿no? Que tal vez muchos no conocen mucho la realidad de Uruguay y que pues lo que se conoce es que generalmente países como Uruguay, Chile, Costa Rica siempre se ponen como los países de la región que bien o mal están por encima del resto en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a libertades económicas, o al menos eso es lo que nos venden los indicadores. ¿Cómo le explicamos No, a que nuestro público, ¿no? vos los indicadores, está bien, los indicadores está muy bien mirarlos y está muy bien verlos, pero también hay una realidad, que esos indicadores hay que ver cómo se toman y cómo se miden. O sea, si vos
lo tomás como las grandes empresas que vienen y tienen exoneraciones fiscales, porque son prebendas, porque están enganchadas al Estado, ¿entendés? Los grandes terratenientes que se les hacen exoneraciones fiscales, está claro, obvio, hay un montón de libertad económica, pero vos lo que tenés que ver son el común de la gente, la capa media, qué es lo que pasa con los medios, con la pyme, con la gente común. La gente común no tiene movilidad social, estamos hasta acá de impuestos, acá nadie te hace una exoneración fiscal. Exoneraciones fiscales y libertades impositivas hay para los grandes capitales. Los grandes capitales que hacen grandes inversiones, entonces el Estado sí le interesa que venga, entonces empieza a aflojar. Pero lo que son a nivel individual, a nivel vamos a decir, del ciudadano común, de la pequeña y mediana empresa, del común, que se pone un puestito de carro de chorizo, no sé, por ponerte un ejemplo, no tiene ningún beneficio fiscal. Es más, el Estado te persigue, te acosa, te agobia, te quiebra y te deja indigente. Entonces, está bien, está muy bien, pero también vean, o sea, qué es lo que, cuál es la realidad, ¿no? No, no las prebendas y que tomen las mediciones en base a las prebendas que tienen los estados con los grandes capitales, porque eso es irreal. Vean lo que pasa con la gente común. Otra cosa, ¿no? Muchos se preguntan por qué ganó Orsi. ¿Hay un pase de factura tal vez del pueblo Mira, uruguayo a la calle Pou o también se decía que en el caso de Álvaro Delgado no tuvo el carisma suficiente pues para echarse al hombro lo que era, lo que fue la gestión de la calle Pou para poder darle continuidad? Por eso gana Orsi o como me comentabas pues fuera de entrevista, ¿no? De que da igual si en Uruguay gana la izquierda o la derecha, porque por- tal vez hay un status quo y por- se alternan el poder, pero sigue siendo siempre lo mismo. no importa, no importa el color político porque la matriz económica del país hace 20 años que está destruida. O sea, puede ganar Orsi, puede ganar Delgado, puede ganar el unicornio volador de colores si querés. No va a haber cambio, no va a haber cambio, porque vos tenés una matriz modificada que viró hacia el socialismo y hacia el izquierdismo. Y es muy difícil, es muy difícil hacerle la reversa a eso. Para hacerle la reversa necesitas un costo político tan grande que ningún político de ningún partido, del espectro político que hay en Uruguay, está dispuesto a pagar el costo político. ¿Tá? Porque vos tenés que empezar a hacer toda una reestructura, como la que está haciendo Javier Milei en Argentina, que acá, que tiene un costo político, porque hay un costo en sufrimiento humano, pero que vos sabés que después de ese sufrimiento va a venir una bonanza, va a venir algo serio a largo plazo y a futuro, que va a ser muy beneficioso y auspicioso para todos, para el 100% de la gente. Pero acá ningún político está dispuesto a pagar el costo político inicial. ¿Por qué? Porque son linajes y son monarquías descendientes de políticos que lo único que han hecho en su vida es dedicarse a la política y no saben ser otra cosa que políticos. Esa gente es virgen de BPS. O sea, nunca trabajó en el sector privado en su vida. Entonces, a alguien que nunca trabajó en el sector privado en su vida, no le podés pedir que no cuide su chacrita porque el ser político es su trabajo. Al ser el político su trabajo, lo que va a hacer es tomar todas las medidas que lo beneficie a él, no a los demás. Porque va a pensar en él, en lo que le conviene a él, en sus votitos, en lo que lo lleva al poder y lo perpetúa, no en el Claro. beneficio general. Sí. Inés, una cosa que me gustaría que me ayudaras para conocer, pues, toda nuestra audiencia internacional que tal vez no conoce tanto, ¿quién es Yamandu Orsi? A pesar de que, pues, tú nos comentas de que da igual si gana la izquierda o la derecha, pero Por, nuestros países son muy presidencialistas, ¿no? Y quisiéramos saber, o sea, no, sí, no importa quién sea. A ver, es un Castro chavista. Esto va a ir a peor, ya lo sabemos. Van a expandir el Estado, va a haber inflación, va a aumentar la pobreza y, bueno, si antes con los tibios socialdemócratas, porque los blancos, los colorados, Cabildo Abierto, no sé cuál otro, creo que, bueno, el Partido Independiente ya directamente comunismo. Bueno, todos esos eran tibios socialdemócratas, en donde
era una cosita, ¿viste? Eran derechitas culposas. Sí. Imagínate con esto, estos son los castrochavistas, estos te viran a la izquierda y terminás alimentado como la gallina. Chao. Es Yamandu Ah, no, Orsi lo más no, radical de la izquierda que hay en Uruguay. no, 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 no sé, porque tampoco, a ver, yo sinceramente te digo, o sea, como el panorama político uruguayo es tan chato, es tan lamentable, es, no, a ver, es de una chatura, es de una mediocridad tan espantosa que tampoco me preocupo mucho en investigar, porque sé que va a ir a peor en el caso de estos, de los izquierdistas, de Yamandu Orsi y toda su calaña y toda su runfla, va a ir a peor, muchísimo peor que si hubiera ganado Delgado y Ripoll. Pero con Delgado y Ripoll también iba a ir a peor. O sea, con unos vas a Venezuela y a Cuba, y con otro quedas ahí chapoteando en el barro, en la porquería, con el agua hasta acá, intentando respirar. Con los otros te tapó el agua y te fuiste al fondo del mar. Esa es la Sí. diferencia entre uno y otro. Por eso es que yo tampoco me quemé mucho la cabeza en estas elecciones. Porque no, en Uruguay no hay opción libertaria. Porque si hubiera opción libertaria, no, ya está, no estaría hablando de esto. O sea, estaría mucho más interesada en lo que pasa en Uruguay, pero como no hay, o sea, bueno, tampoco me importa mucho. Si tuviéramos que compararlo de repente con otros presidentes de la región, ¿crees que él se parezca un poco más tal vez al kirchnerismo, a alguien como Lula da Silva, Gustavo Petro en Colombia, o tal vez un moderado como Gabriel Boric en Chile? ¿A quién crees que se pudiera parecer más Yamandú? Pasa que yo creo que Yamandú Orsi es un mascarón de proa como era Alberto Fernández. La que va a gobernar va a ser Carolina Cose y, Vicepresidente, sí. sí, y toda la runfla que está por detrás. El tipo es un mascarón de proa, ¿viste? Entonces es muy difícil decir. Yo creo que se va a parecer a Alberto Fernández. Ya te estoy diciendo mucho. Sí. Incluso, pues en el caso de Uruguay, el mayor referente de la izquierda en el ámbito internacional ha sido Pepe Mujica, ¿no? Y ya vimos a Yamandu Orsi reuniéndose con Pepe Mujica. ¿Qué crees que significa esto? No solamente para Uruguay, sino para la región que venía dando un giro importante y lo que fue el triunfo de Javier Milei en Argentina, pues despertó cierta esperanza para la región, ¿no? Sí, lo que pasa es que el triunfo de Javier Milei obedece a un factor principal, es que primero estuvo, o sea, hay que agradecérselo a Alberto Fernández definitivamente, hay que agradecérselo a los macristas y hay que agradecérselo a los kirchneristas, porque si la gente no hubiera sufrido lo que sufrió, porque libertarianismo se entiende de dos maneras, o lo entendés por la inteligencia, lo entendés mediante la razón y el razonamiento de lo que es lógico, del razonamiento correcto y de lo que es incorrecto, y puedes darte cuenta que el libertarianismo es el razonamiento correcto, ¿tá? O lo entendés con hambre, con sufrimiento y dolor. Argentina lo entendió con hambre, con sufrimiento y dolor. Entonces se dio cuenta que si no votaba algo radical, que realmente cambiara las cosas y que realmente gente que estuviera convencida de lo que hace y de lo que dice y de sus ideales y de lo que está bien y de lo que está mal, y que no les importa nada, porque al libertario no le importa nada, así te lo digo, así de una, o sea, no lo haces retroceder en chancletas, o sea, ni a latigazo, o sea, o, o sea, o sea, lo entendieron así, lo entendieron con hambre, sufrimiento y dolor, con sangre, de una. La otra es con razonamiento, siempre es preferible el razonamiento. En Argentina fue el dolor. Si no hubiera sufrido lo que sufrieron, Javier Milei jamás hubiera llegado a donde llegó. Es así. ¿Crees que en Uruguay hay alguna alternativa libertaria que pueda surgir a raíz de que un gobierno de Yamandu Orsi pueda parecerse a lo de al de Alberto Fernández? Sí. Si el gobierno de Yamandú Orsi se parece al de Alberto Fernández y terminamos todo, ay, ¿puedo ser ordinaria? Me encantaría, por favor. Me gustaría sentirme libre y ser como yo Esperemos soy.
Solamente tenemos que cuidarnos algunas palabras que YouTube no nos censure. En serio. Bueno, conmigo te va a pasar, vas a desmonetizar así, pa. Escuchá, yo te soy sincera. O sea, si con Yamandu Orsi terminamos todos limpiándonos el culo contra la pared, como terminaron en Venezuela, como terminaron en Argentina, y alimentados como las gallinas, así a ración, ahí hay una alternativa. ¿Por qué? Porque acá en Uruguay la gente no entiende a menos que pase mucha hambre y mucho dolor. La única manera es que se toque fondo. O sea, si toca fondo Uruguay, ahí surge el libertarianismo como opción, porque la gente va a estar preparada para escuchar. Pero mientras que estén ahí flotando y lleguen, porque ¿qué pasa? El uruguayo mientras que llegue con el asado del domingo, la entrada para el clásico y la yerba para el mate, es el Uruguayan Dream. O sea, es el sueño del uruguayo, es la expectativa. El uruguayo, Esa zona de confort que la mantiene a zona la de gente. confort, la zona de confort de la falda. El uruguayo vale una falda de asado, ¿está? O sea, vos al uruguayo le prometés la falda de asado y le decís que la falda de asado no le va a faltar nunca. Y el uruguayo va a seguir votando el status quo, porque está muy cómodo, porque está cómodo. ¿Mm? Pero cuando le falta la entrada del clásico, cuando no tiene para pagar el asado, o sea, cuando no tiene para comprar la yerba, ya está. Ahí parece que se ilumina y ve la luz allá en el horizonte. Y ahí es la posibilidad que tiene el libertarianismo. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia está agotada. Porque ¿qué va a ofrecer? Más de lo mismo, pero tibio. Sí. Ahora, ¿cómo ves el hecho de que ya Yamandu Orsi dijo que le gustaría encontrarse con Milei antes de la toma de posesión, tomando en cuenta lo importante que es, pues, Argentina siendo el país vecino más cercano de Uruguay, la relación, y también otro factor que no podemos olvidar, que es el hecho de que vuelve Donald Trump a la Casa Blanca y que ya Donald Trump, al primer presidente que recibió fue Javier Milei, una alianza importante, dos países importantes que tal vez crees que puedan frenar un poco a Yamandu Orsi en intenciones que puedan ir un poco más radicales y que eso lo haga tal vez moderarse. ¿Crees que sea posible? Mira, las únicas formas que va, o sea, Yamandu Orsi es un político de raza y todos los frentamplistas y todo el cúmulo frentamplista son políticos, generaciones de políticos, castas de políticos, monarquías de políticos, linajes de políticos. Lo único que lo hace moderar es el voto y la posibilidad de perder votos. Si ellos ven que con las políticas izquierdistas, comunistas, la gente empieza a pasar mal y la gente se le empieza a dar vuelta, pegan reversa enseguida, no necesitan de Trump ni de Milei que les diga nada. Se van a asustar, porque ellos lo que están cuidando es su culo. Entonces, cuando ellos ven que van a perder votos, que tienen posibilidad de perder el gobierno, porque a la gente está como el orto y está pasándola mal en serio, comiendo mierda, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí reversa. Pero no importa Trump, no importa Milei, al político y a todos los políticos, porque no es solamente Orsi y solamente Carolina Cose y todo el linaje de frente amplistas, es a todo el espectro político. Cuando ellos vean que viene mal la cosa, que la gente está, el Uruguayan Dream no se está cumpliendo, no hay asadito, no hay falda para poner la parrilla, no hay yerba para el mate y la entrada del clásico se fumó, ahí enseguidita reversa, reculan en chancletas en cualquier medida populista que estén tomando. Es lo único. Pero Hablando, después, hablando de Argentina, Trump, no, no, sí. no lo estaría viendo. Hablando de Argentina, a pesar de lo que nos has comentado aquí, de que pues es un status quo que se mantiene y de que se mantiene pues este sistema socialista, pero en lo que fue la época kirchnerista, a pesar de todo, Uruguay estaba mejor que Argentina y vimos como muchos argentinos incluso emigraron o buscaron un faro de libertad en Uruguay. ¿Crees que ahora eso pueda revertirse y pueda el uruguayo haber una migración de uruguayos a Argentina? Mira, yo estuve tratando de recabar datos al respecto, obtuve muy poca información.
de argentinos que emigraron hace poco tiempo a Uruguay y quería que me dieran datos y obtuve muy poca información. Luce, o sea, no me gusta hablar sin datos y sin cosas certeras, o sea, a mí primero los Claro. datos, o sea, primero los datos, porque si no es fantasía, es pensamiento mágico, es lo que me parece a mí, es una suposición, es una proyección mental, y no, yo proyecciones mentales no quiero hacer, quiero hablar sobre datos certeros, sobre información certera que tenga de gente que me haya dicho tal o cual cosa, esta es mi experiencia, esto, lo otro. Yo traté de conseguir información sobre ese punto, antes de esta entrevista, no la pude obtener, sinceramente. Lo único que te puedo decir es lo que a mí me parece, pero no deja de ser una proyección mental mía, así que tomalo entre pinzas, si querés te la digo y si no, no, o sea, Es tu opinión y por supuesto es válida. bueno, mira, yo opino que los argentinos que están acá, la matriz productiva la forma de hacer dinero no la tienen en Uruguay, la tienen en otros países. Ellos lo único que hacen acá es resguardarse hasta que pase la tormenta y no importa mucho los cambios de gobierno. Acá Uruguay lo usan como resguardo, compran propiedades, también hacen un poco de lavado de activos cuando compran esas propiedades, también guardan dinero, pero ahora viste que como hay una información tributaria, intercambio de información tributaria entre países, que Uruguay salió de la lista gris que había de paraísos fiscales, viste, al salir de la lista gris ya es más difícil porque te pide una trazabilidad del dinero. Entonces, al pedirte la trazabilidad del dinero, ya no es un paraíso fiscal donde venían capitales de todos lados del mundo a depositar el dinero en el sistema bancario. Entonces, lo que más hay, más que nada, es compra de inmuebles, que es lo que yo creo, lo que percibo. Compra de inmuebles. Entonces, al haber compra de inmuebles y al estar garantizada y resguardada en la Constitución la propiedad privada, porque eso es de las únicas cosas que ha respetado el izquierdismo, o sea, no ha ido en contra de la inviolabilidad y el aspecto sacro de la propiedad privada. Entonces, al haber estabilidad en ese sentido, ¿qué hacen los argentinos, en este caso que me estabas preguntando? Es comprar muchas propiedades. Yo lo veo acá en Punta del Este, donde vivo. El 80-90%, no sé si 80%, pero ponele que el 80% o un poco más de las propiedades inmuebles en Punta del Este son de argentinos. Con lo cual, infiero que no importa mucho quién gane o no, no les va a importar porque a ellos no les va a modificar, porque la matriz productiva de donde ellos sacan el dinero para comprar las propiedades acá no está en Uruguay. No, la verdad que no está en Uruguay. Un último tema que quiero que toquemos, que es el de política exterior. Todos recordamos cómo después del fraude en Venezuela, el embajador uruguayo ante la OEA fue el que más se hizo sentir con esa posición tan firme. ¿Crees que vamos a ver un giro en esto? ¿Crees que tal vez Yamandu Orsi Sí, pueda alinearse a favor del régimen de Maduro? sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, porque siempre son compañeros de ideología y no dejan de ser compañeros, no dejan de ser del grupo Sao Paulo. ¿Cómo era? De hecho, el grupo de Puebla fue uno de los primeros que lo felicitó anoche Grupo sí. de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Forman la misma cosa única, es como Sí. una cohesión. Entonces, nunca dejan de formar parte del mismo grupo. Es muy difícil que se deshermanen. Pueden decir cosas tibias, bueno, no sé, bueno, sí, bueno, te dicen, bueno, gris, ¿entendés? Bueno, Tal vez como la postura de Lula, que dice, si no muestran en claro, las actas no te reconozco, pero entonces tampoco reconozco a Edmundo González, porque había dicho Delgado sí había dicho más firmemente en ese caso que si él ganaba, él invitaba a su toma de posición a Edmundo González y no a Nicolás Maduro porque no lo reconoce, cosa que no ha dicho Orsi, ¿no? claro, ahí va, por eso te digo, vas a tener una postura tibia, una postura neutra, no va a querer jugársela.
no va a ir no se la va a jugar, no se va a jugar un pleno, jamás, porque son compañeros de ideología, salen todos de la misma raíz, son todos izquierdistas, son todos comunistas, entonces no se van no se van a traicionar entre ellos, no se van a pisar la sábana entre ellos, jamás. O sea, van a hacer algo tibio, algo así, como una agüita tibia, así, una agüita sucia, ¿viste? No me la juego, digo esto, pero digo esto otro. Como te digo una cosa, te digo la otra, como Mujica. Sí. Eso. Bueno, Inés, no te quito más tiempo y te agradezco por esta conversación para conocer un poquito más desde afuera la situación de Uruguay. Bueno, muchísimas gracias.